Cerramos el curso con el último tema titulado Evaluación auténtica de los aprendizajes. La evaluación auténtica es un enfoque viejo, tiene mucho tiempo de desarrollarse, pero todavía sigue vigente porque le da mucho énfasis al proceso del aprendizaje del estudiante. Tiene fuertes bases pedagógicas y en este caso lo confirma también la lectura que ustedes han realizado de Monereo sobre tareas auténticas. Tiene una base fuerte en la parte sociocognitiva. Representa un proceso válido y objetivo para evaluar los avances del estudiantado. Permite la realimentación sobre los progresos individuales y grupales. Y pretende que la evaluación tenga un efecto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Positivo para el estudiante porque va viendo sus avances, cómo va adquiriendo el nuevo conocimiento, cómo lo relaciona con los conocimientos previos. Y también es un efecto positivo para el docente porque también es una forma de validar los métodos de enseñanza o las formas de enseñanza que utiliza para trabajar con sus grupos. Otras características de este enfoque es que es considerado un enfoque o un modelo de evaluación por muchos teóricos. Ofrece un conjunto de alternativas evaluativas que no se limitan a pocas opciones que ofrece una evaluación estandarizada como la nuestra, como la que vivimos en la realidad educativa costarricense. ¿Por qué estandarizada? Porque nos dan lineamientos generales para atender a toda la población, sin considerar la diversidad que hay en el aula, en las poblaciones, en las comunidades, en las provincias. La persona evaluada, es decir, el estudiante, hace y produce algo durante un lapso determinado para evaluar el proceso y el resultado. No hay respuestas acá correctas e incorrectas. Aquí lo que importa es ver los progresos del aprendizaje. Donde hay un error, se aprende del error, se busca la mejora. Solo se valora el proceso del aprendizaje, se respeta estilos y ritmos del aprendizaje, es decir, las formas de aprender. Participa tanto el docente como el estudiantado en el proceso de aprendizaje. Aquí el aprendizaje es mutuo. La evaluación también involucra no solo al docente, sino también al estudiantado. Por eso se da mayor énfasis a la autoevaluación y a la coevaluación. Y el docente asume su rol como un mediador pedagógico. El papel protagónico aquí sería el estudiantado porque genera actividades y tareas que permitan al estudiante desarrollarse de forma autónoma. Otras características es que considera o le da mucha relevancia al contexto porque cada situación de aprendizaje que establece, cada tarea, proyecto que propone para su estudiante siempre va a considerar el contexto de ellos para que realmente el aprendizaje sea significativo. El estudiantado tiene mayor libertad al ser evaluado y esta libertad es porque utiliza estrategias o opciones evaluativas muy diferentes a una prueba escrita, por ejemplo, a la utilización de instrumentos evaluativos cerrados. La estrategia o el material no es estandarizado, aquí está respondiendo a una diversidad del aula y lo ideal sería que el docente construya la estrategia o el material y propicia el trabajo colaborativo. La evaluación auténtica de los aprendizajes ofrece muchas opciones evaluativas, entre ellas las tareas auténticas, el uso del portafolio del aprendizaje, también los mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros. Vamos a hablar brevemente sobre las tareas auténticas y ustedes ya tienen el sustento teórico también a partir de la lectura que asigné sobre Monereo. Las tareas auténticas entonces, de ellas se van a desprender situaciones de aprendizajes reales, contextualizadas, cercanas a la realidad del estudiantado. Su función más importante o más fuerte es la formativa, aunque puede haber un componente sumativo. Evalúa tanto el proceso como el producto. Determina aprendizajes adquiridos y aquellos que requieren reforzamiento. Es lo que yo mencionaba anteriormente. Se valora sus avances, sus progresos, los nuevos aprendizajes que adquiere, pero también se puede evidenciar los errores, los aspectos que hacen falta mejorar y fortalecerse. Y aquí destaco también que la lectura, el habla y la escritura son muy importantes dentro de las tareas auténticas.
y que podríamos considerarlas constantemente. Cuando trabajamos tareas auténticas podemos trabajarlas en el aula o puede ser también una actividad extracurricular. ¿Qué contemplamos en el diseño o en la elaboración de una tarea? 1. Presentar situaciones o experiencias de aprendizaje significativas, contextualizadas y cercanas a su diario vivir. Deben despertar el interés del estudiantado. Implican acciones como escribir, realizar, dibujar, informarse, escuchar, leer, construir, dramatizar, entre otras. Y esto también responde entonces a las situaciones que fortalezcan en el estudiantado la capacidad de búsqueda, recogida o captación de información, análisis mediante la lectura, la exposición, la exploración, la discusión, entre otras actividades que propongamos. Cuando hablamos de experiencias significativas tenemos muchas opciones metodológicas y evaluativas, por ejemplo las actividades lúdicas, el trabajo entre pares, el análisis crítico de películas, el aprendizaje por descubrimiento, la resolución de problemas o situaciones comunicativas, la activación de conocimientos previos y su integración con los nuevos conocimientos, el aprendizaje basado en proyectos, análisis de casos, exposiciones, narraciones, argumentaciones, análisis de datos estadísticos como gráficos, imágenes, entre otros. Todos estos se conjugan para realmente construir una tarea auténtica y que podamos lograr que nuestros estudiantes la resuelvan solos o en conjunto y que logren construir un conocimiento estratégico y que logren también la habilidad o esa capacidad también autónoma de resolver situaciones, casos, problemas, entre otros. Ahora bien, algunas recomendaciones para realizar tareas en el aula son las siguientes. Antes de iniciar una clase, la persona docente debería considerar lo siguiente. Seleccionar o diseñar actividades o tareas más ajustadas a la realidad del estudiante para que logren alcanzar ciertas experiencias de aprendizaje según los objetivos propuestos o las competencias o habilidades que se proponen. Describir un contexto real y cercano para que la tarea que realice sea significativa, atrayente y comprometedora para el estudiantado. Escribir una breve descripción de la tarea, clara, concisa, que pueda comprender el estudiante. Procurar que todas sus partes se presenten de forma clara y concisa. Explicar a los estudiantes cuáles son las cualidades de una buena actividad o tarea. Esto es muy importante porque si estamos involucrando trabajo en equipo, tenemos también que detenernos a enseñarles a trabajar en equipo. O cuando tenemos que realizar proyectos, o cuando tenemos que empezar a construir o asumir liderazgo, responsabilidades y tareas. Se pueden considerar algunas actividades de libros de texto, siempre y cuando respondan a los objetivos propuestos o a los aprendizajes esperados. Pero sí es muy importante revisar muy bien las actividades de este tipo de libros, para que realmente respondan a la necesidad y a la temática o a la habilidad que estamos desarrollando. En el caso que se decida planificar una actividad diferente, es necesario elaborar material escrito para desarrollar las actividades o tareas. Y tiene que ser claro, tiene que ser ajustado a la realidad de la población. El material elaborado debe considerar también algunos aspectos administrativos básicos, indicaciones generales claras, determinar cuáles son los objetivos o los aprendizajes esperados de la tarea y algunas referencias bibliográficas en el caso de ser necesario, o si es posible que el estudiante investigue y pueda ingresar también a la red y buscar información. Y adjuntar la forma de cómo se va a evaluar la actividad o tarea. Y esto puede ser a través de muchos instrumentos evaluativos. Pueden ser de carácter formativo, puede tener un componente sumativo también. Durante la clase también, la persona docente cuando planea una actividad o una tarea debe considerar lo siguiente. Debe explicar claramente la naturaleza de la actividad o de la tarea y de cómo se realiza. Aquí es muy importante realmente dar indicaciones claras. Y hay un aspecto importante que no debemos obviar. Los estudiantes, y a veces también podemos incluirnos nosotros, vamos de inmediato a resolver la actividad, la tarea o el ejercicio sin antes leer y comprender bien las indicaciones. Tenemos que enseñarles también a los muchachos a detenerse, a leer indicaciones, a comprenderlas y dar seguimiento a ellas. Entregar un material impreso
o indicar dónde se podrá retirar. Si la actividad o tarea está en un libro de texto, es necesario indicar las páginas en las que se proponen una o más actividades, recoger las hojas, los cuadernos o algún otro material que represente el producto de la actividad o la tarea que se hizo, porque esto permite que el docente lo revise y lo corrija. Y es muy importante acá que consideremos también la autoevaluación y la coevaluación. No solamente es la posición o la evaluación del docente. Compartir con los estudiantes el resultado de la revisión de una forma positiva y en donde todos busquen la mejora. Realizar las correcciones pertinentes durante la clase y aclarar dudas cuando surjan. Algunos elementos estructurales básicos de la tarea que tenemos que considerar son los siguientes. Ya mencioné las características administrativas, también señalarle a los estudiantes qué aprendizajes esperados o indicadores usted va a evaluar. Indicaciones generales o específicas claras. Explicación de cómo desarrollarla, qué materiales o recursos se requieren, el tiempo de entrega, cómo va a ser la entrega, entre otros aspectos más. También considerar instrumentos evaluativos, principalmente pensando en qué y cómo va a evaluar esa tarea. Y si hay un componente sumativo, pues indicar puntaje y porcentaje. Y luego vendría la propuesta de la tarea. En ella tiene que proponerse retos cognitivos, es decir, es poner al estudiante a pensar, a reflexionar, a analizar, a resolver, a escribir, a argumentar. Eso es parte del reto cognitivo que se propone. Pero muy importante también siempre la activación de conocimientos previos. Recuerden que en la planificación uno ya lo establece, pues en una tarea también tiene que visualizarse. La activación de conocimientos previos, esa relación o integración con el nuevo conocimiento, trabajar actividades de inicio, desarrollo y cierre. Y finalmente referencias, si las hay, si se requieren, o algunos recursos adicionales.